Saludo en este momento a un boliviano destacado, por supuesto, ya está con nosotros el abogado y analista político Gustavo Pedraza, una voz autorizada en estos tiempos difíciles para el país de manejar. Le damos la bienvenida a Protagonistas de la Mañana porque la situación se ha empeorado desde las primeras entrevistas que hemos llevado adelante, querido Gustavo, pero ¿qué mensaje ha querido dar o transmitir el presidente a los bolivianos? Buenos días. Buenos días. Un gusto compartir con usted la entrevista. Primero, él arguye que el contexto internacional, ¿no?, las crisis económicas son la razón de la situación económica del país. A ello agrega que los paros que se han hecho y todo lo acontecido en los últimos años. Sin embargo, él se olvida de su gestión como ministro. La configuración de esta crisis es una acumulación de errores que se han dado en el manejo de la economía. El ahora presidente fue ministro más de 12, 13 años, fue ministro de Hacienda. Él instruyó con el presidente la creación de más de 50 empresas públicas, la mayoría deficitarias. Se invirtieron más de 20.000 millones de dólares en empresas públicas y otros gastos que no han tenido retorno. Todo eso es una acumulación de errores y desde el 2015 hasta ahora se han gastado las reservas internacionales, es decir, el ahorro de más de 15.000 millones de dólares. Por lo tanto, la situación económica actual es exclusiva responsabilidad de los anteriores gobiernos, en gran medida dirigidos por Evo Morales y Arce Catacora como ministro. Entonces, esa es una primera puntualización. Una segunda que me parece importante hacer notar que la situación en la que estamos es muy grave y se está deteriorando progresivamente, como lo hemos dicho en anteriores entrevistas, ¿no? Día que pasa sin decisiones correctivas, día que se empeora la situación. Y el mensaje, en este sentido, ya ha tenido también otras propuestas que las vamos a analizar con ustedes. Perfecto, muy bien. Entonces nos queda claro para decirle a la ciudadanía, son 50 empresas deficitarias que ha creado, dice usted, este gobierno del movimiento al socialismo, que asume Evo Morales prácticamente, y luego desde el 2015 es cuando empiezan a gastarse las reservas internacionales. Para que la gente le entienda, las reservas internacionales eran los ahorros que teníamos, llámese de todo lo que se exporta, de todo lo que logró ingresar a estas arcas, a este lugar, y todo eso, como dicen algunos políticos, se lo farrearon. Y ahora, como usted dice, él se olvida que era el ministro de Economía o de Hacienda 12, 13 años acompañando a Morales, porque ayer le echaba la culpa a el anterior gobierno por no haber hecho exploración, por no haber cuidado la economía. Sí, hay que puntualizar con mucha certeza ese tema. Hay que adicionar también que, más allá de cualquier posición política, el presidente es economista y él sabe de los errores cometidos. No se hizo exploración, por lo tanto las reservas de gas disminuyeron. No se hizo un manejo adecuado de los recursos, no se invirtió en la economía productiva. Yo creo que hay un temita que también hay que mencionarlo. Cuando él asume la presidencia en el 2020, él decide devolver un crédito del Fondo Monetario Internacional, que lo había contraído Yanine Áñez. Ese crédito lo devuelve pagando intereses, 20 millones de dólares de intereses, lo devuelve por razones ideológicas, ¿no? Miren ustedes, pagando 20 millones de intereses, es decir, casi regalando el dinero. Entonces, si el presidente estaba dispuesto a hacer esas cosas, con daño económico al Estado, imagínense lo que ha venido sucediendo. Esos 20 millones de intereses que se pagaban al Fondo Monetario por esa plata que se devolvió, justificando, bueno, con el justificativo de que era una entidad imperialista y tal. Es decir, ¿qué se pudo hacer con esos 20 millones? Solamente pongamos los números, ¿no? Tranquilamente unos 2 hospitales, pero él nada, pagó como si fuera su plata y devolvió el dinero. Pero ahora, ese tipo de conducta han generado esta situación. O sea, la ausencia, la escasez de dólares es porque se ha gastado toda esa plata
se ha duplicado, más que duplicado, por ejemplo, la planilla de funcionarios públicos desde el 2007 hasta el 2023, de 250.000 aproximadamente a 520.000, ¿no? Las propagandas que hay, los bienes que se han comprado, es decir, los aviones, todos estos gastos suntuosos, los helicópteros, todo eso no ha generado un retorno. Si se ha hecho inversión sin ninguna posibilidad de que eso retorne. No hay una economía productiva que haya generado empleo, sino solo lo que han hecho los sectores privados. Entonces, es responsabilidad del Arce Catacora presidente, no, porque en su época de Arce Catacora ministro no manejaron las cosas bien. Y ahora estamos en la nueva etapa de Arce Catacora candidato, que está planteando un referéndum para evitar los costos políticos que significarían en una campaña electoral. Perfecto. Antes de pasar a ese otro pedido que fue una sorpresa, que muchos decían que ayer se quería lavar las manos como Pilato el presidente Arce, vamos a esta reunión que convoca a los empresarios, porque los empresarios vienen pidiéndole hace bastante tiempo una reunión, un gran encuentro para ver el tema de la escasez de dólares, la falta de combustible, la falta de seguridad alimentaria que se tiene por la misma causa de la falta de combustible. Y primero, llama a esta gran reunión que va a hacer con los empresarios privados, que son finalmente donde les dice vamos a liberar algunas exportaciones, y por otro lado les dice también que va a tener la opción de 2 tipos de gasolina más, que van a costar entre 5 y 7 bolivianos, pero van a fluctuar, y esto está la gente alarmada porque creen que es un gasolinazo encubierto. ¿Qué opina? Sí, primero, la convocatoria a la reunión con los actores económicos es una buena iniciativa. Yo creo que es lo que corresponde en una situación grave como esta. Y ahí es donde él debe plantear, por ejemplo, las decisiones que está por tomar para que sean acompañadas. Me parece que este campo de consulta, de deliberación colectiva, es muy oportuno o es un espacio adecuado para que él pueda proponer las medidas que está pensando lanzar y no esperar hacer un referéndum, particularmente en el tema de los subsidios y en el tema del tipo de cambio. Me parece muy bien. Y segundo, el tema de la gasolina, ¿no? Yo creo que es una decisión técnica que me parece que tiene como el objetivo ir levantando progresivamente el subsidio de la gasolina, porque ha hablado solo de gasolina y está dentro de las atribuciones del presidente. Me parece que debe ser transparentado y decir, bueno, vamos a empezar a utilizar esta metodología, ¿no?, para ir levantando los subsidios a la gasolina, porque hay gente que puede pagar gasolina a 7 bolivianos o 6 bolivianos. Hay productores, industriales, mineros que pueden pagar el diésel probablemente igual al mismo precio, ¿no? Entonces, estamos en esta etapa ya de una suspensión progresiva del subsidio en algunos tipos de gasolinas que usan vehículos suntuosos, ¿no?, de lujo. Perfecto. En este punto, nuevamente, entonces usted está de acuerdo, parece una buena medida acertada ir ya prácticamente quitando de a poco el subsidio a la gasolina especial, que es la que está subvencionada. El diésel ha dicho que no se va a tocar, el diésel va a continuar con la subvención, pero volviendo a este mismo lugar, los economistas, los analistas, la gente entendida en el aparato gubernamental que está sufriendo ahora el déficit por no tener recursos, estaban esperando ayer lo que usted decía. ¿Qué va a pasar con estas 50 empresas deficitarias? Estaban esperando de repente que se cierren. En el tema de los empleos, que del 2017 de 250.000 funcionarios se ha elevado a más de 500.000 y que por día se genera un costo para Bolivia de más de 19 millones de dólares por día. Tampoco no se habla de recortes, no se habla de aminorar los gastos, sino más bien ha hablado también de seguir creando nuevas empresas. ¿Cómo ve esto usted? Yo hoy justo conversaba con usted ya en persona y le decía, ¿de dónde van a salir estos recursos? Sin duda, hubiera sido una buena iniciativa si el presidente hubiera planteado, por ejemplo, para un referéndum el cierre de estas empresas o la venta. Por una razón, porque la Constitución prohíbe enajenar bienes públicos, ¿no?
Entonces, estas empresas públicas son del Estado y por lo tanto la mayoría son deficitarias. Es decir, no tiene sentido seguir subvencionando, generando déficit a empresas que solo generan empleo, que solo generan empleo, digamos, a la base social del movimiento socialismo. Me parece vital una definición sobre estas empresas públicas. Muy vital también definir, ¿no?, políticamente el tema de la reducción de los gastos ordinarios del gobierno, y creo que eso no lo ha abordado. ¿Por qué? Porque le va a generar costo político en su base electoral. Me parece importante, y hubiera sido interesante que el presidente piense y ponga a consideración también el tema de las empresas públicas que tanto déficit le ha generado al Estado y que le continúa arrastrando gastos innecesarios.